sistema de dobles bandas indirectas con giro y media potencia en el taco. Saludos amigos, en esta ocasión les vengo a mostrar algunos tiros de dobles bandas que nos pueden ayudar a ganar algunas partidas. Lo primero que quiero aclarar es que estos tiros funcionan a modo de indirecta. Cabe recordar que para aprender a hacer estos tiros no se necesita utilizar herramientas, lo que sí se requiere es mucha práctica. Les estaré mostrando las referencias de los tiros, la medida de fuerza y el giro que se le coloca. También hay que tomar en cuenta que el giro va a cambiar dependiendo la posición o dirección que se hace el tiro. Eso se lo detallo más adelante. En la captura de pantalla pueden apreciar las referencias. Le coloqué la numeración de derecha a izquierda del 0 al 8 en las bandas de arriba y del lado izquierdo la numeración va de abajo hacia arriba. En la imagen también pueden ver que la tronera objetivo es la de la derecha arriba. La fuerza que se le da a los tiros es de 3 siempre y cuando la bola blanca quede pegada a la banda de donde sale el tiro, en este caso las bandas de arriba. En esta posición, el giro que se le aplica es todo hacia la izquierda. Muy bien amigos, ahora haré los ejemplos de la manera que deben practicar estos tiros. Acá le coloqué la numeración tal cual la imagen de las referencias. El primer tiro va del punto 0, banda derecha arriba, al 1 de la banda del lado izquierdo, pero aquí se coloca la guía del taco justo arriba del punto medio. Se le coloca el giro todo hacia la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 1 banda derecha arriba al punto 2 banda del lado izquierdo, se coloca la guía del taco justo al frente del punto que se ve afuera en el marco de la mesa. Se le aplica todo el giro a la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 2 banda derecha arriba al punto 2 del lado izquierdo, pero aquí se coloca la guía del taco justo arriba del punto que se ve afuera en el marco de la mesa. Cuando hagan la práctica, inclinan el dispositivo con el que juegan y le buscan la dirección al punto. Le colocan el giro todo a la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 3 banda derecha arriba al punto 3 del lado izquierdo, cuando practiquen los tiros, pueden ubicarse rápido contando los puntos desde donde van a hacer el tiro hacia la tronera objetivo. En este caso serían 3 puntos y del lado izquierdo hacen el mismo conteo, pero agregando los puntos medios. Amigos, mil gracias a todos por el apoyo a los videos. No olviden dejar su like y a los que son nuevos visitando el canal, les invito a suscribirse. El siguiente tiro va del punto 4 que vendría siendo justo en la tronera del medio arriba hacia el punto 4 del lado izquierdo. Se le coloca todo el giro hacia la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 5 al punto 4, pero aquí se apunta en dirección del punto afuera de la mesa, se apunta justo arriba del punto que se ve afuera en el marco de la mesa, se le coloca todo el giro a la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Del punto 6 al punto 5 se coloca la guía del taco justo antes del punto medio. Se le aplica todo el giro a la izquierda y se le da con 3 de fuerza en el taco. Muy bien amigos, ahora les daré detalles de cómo cambia el giro en las diferentes posiciones. Esto deben tomarlo en cuenta para que no se confundan a la hora de hacer los tiros.
Apuntando desde el lado derecho abajo hacia la izquierda, el giro se debe colocar hacia la derecha para que el tiro salga bien. Ahora apuntando del lado izquierdo abajo hacia el derecho, en esta posición se le coloca el giro a la izquierda. Por último, apuntando del lado izquierdo arriba hacia el derecho, en esta posición se coloca el giro hacia la derecha. Como siempre les recomiendo practicar mucho en modo sin conexión para dominar los tiros y aprender las referencias. Espero les ayuden estos tiros en alguna partida donde no les quede opciones de tiros y puedan resolver con estas dobles bandas. Saludos y suerte.